Hola hermanos, saludo a quien no es saludado. Hoy yo traigo la palabra de Dios. Como saben, hemos estado estudiando durante todo este tiempo la vida de Jesús a través del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y antes de comenzar, a mí me gustaría mostrarle algo que no le pego a las manualidades, pero lo tuve que hacer. No sé si ustedes pueden ver. A mí una vez me preguntaron, ¿qué ven acá? Yo dije, una flecha. Algunos me dijeron, dos personas que se están separando. Un gorro me dijeron, incluso. Y ayer le dije a mi mamá, ¿qué ves? Y me dijo, no, yo acá veo una tubería. Le dije, bueno, son cosas reales que conocemos, que podemos asimilar. Pero ¿y ustedes ven todas estas cosas que yo dije? ¿O ven otras cosas? ¿Sí? Bien. Por ser lo que yo les quiero, una palabra, ¿verdad? Lo que yo les quiero decir ahora es que nuestro enfoque, nuestra percepción está acostumbrada a algo, ¿no es cierto? Nosotros siempre en la vida hemos estado acostumbrados a ver palabras negras con un fondo blanco. Pero ahora ven las palabras en blanco con el fondo negro, ¿o les costó a alguno encontrarlas? ¿Verdad? Yo cuando lo vi por primera vez estuve 1 hora y después pude entender, porque si le ponemos el marco acá, ahí y arriba, nos damos cuenta que dice fly, ¿no es cierto? ¿Y por qué pasa esto? Es porque nuestro enfoque, nuestra perspectiva está enfocado en la costumbre de este mundo, ¿verdad? En un patrón que nosotros seguimos, en un esquema. Y lo que yo les vengo a hablar el día de hoy es de algo más allá de nuestro enfoque de este mundo. Una visión que va mucho más allá de lo terrenal. Y para ponerlos en contexto, porque sé que muchos no pueden asistir, yo por ejemplo me pierdo un domingo por mi trabajo, vamos a ponernos un poco en el contexto. Recordemos que Jesús ya comenzó su ministerio y le seguía mucha gente, ¿verdad? Le seguían muchos tipos de personas. Unos que admiraban su doctrina, pero también habían muchos grupos que eran muy influyentes en ese tiempo. Por ejemplo, tenemos a los fariseos. Yo recuerdo bien que el hermano Cristian comentó de la gente que le seguía a Jesús, donde estaban los fariseos, los herodianos, los sacerdotes. Y nuestro hermano Eloy habló sobre los herodianos y los fariseos que le hicieron una pregunta, ¿verdad? Este grupo de personas era súper importante en ese entonces, ya que recordemos, ellos eran eruditos de la palabra, de las leyes de ese tiempo. Eran lo mejor, eran la élite, la mejor clase social que podía existir. Ellos se miraban del hombro hacia abajo a todas las demás personas. Y en ese entonces ellos ya no querían, ¿ustedes se recuerdan qué buscaban ellos? Desacreditar la palabra de Dios, ¿verdad? Desacreditar el ministerio de Jesús, porque ellos decían que eran herejías, que estaba hablando en contra de la ley. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y vemos qué es lo que prevaleció, siempre fue la palabra de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que nos perdura hasta el día de hoy, y todo lo que ellos hablaron al final era blasfemia por parte de ellos. Y si nos vamos a Marcos 11:18, que lo vimos hace algunas semanas atrás, vamos a dar cuenta que la intención de ellos ya no era desacreditar a Jesús, sino que fueron a un punto más allá. Y la palabra de Dios dice así: cuando Jesús llegó al templo, ¿verdad? Acá nos relata que vio cómo estaban generando ganancias, estaban los mercaderes vendiendo, y Jesús los corrió a todos de ahí, porque les dijo que era cueva de ladrones, ¿verdad? Porque ellos estaban buscando beneficiarse en el templo de Dios. ¿Y qué escucharon ellos? Dice el versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La gente estaba muy admirada por la palabra que enseñaba Jesús, y ellos ya no querían desacreditarlo, sino que buscaban matarle. Y para eso, la única forma de poder matarle era
pillar a Jesús en algo. Y se fueron a la ley, que era lo más sagrado y también lo más considerado por Jesús. Ellos buscaron desacreditarle y poder matarle a través de la ley. Y vimos preguntas que le hacían, como por ejemplo, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Vimos si es lícito dar tributo a César. Y en esta oportunidad vamos a ver también otra pregunta que es respecto a la resurrección. Evidentemente nosotros ya sabemos cómo continúa la historia. No pudieron pillar a Jesús con la palabra porque Jesús era Dios, es Dios, es la persona omnisciente. Él conocía todas las cosas, lo que pasó, lo que iba a pasar. Entonces era muy difícil, hermanos, que alguien pudiera vencer la sabiduría de Jesús, porque Él conocía todo y evidentemente iba a saber cómo responder, y Él conocía lo que había en sus corazones, ¿verdad? Y al final de todo esto tuvieron que confiar incluso en alguien del equipo de Jesús para poder tomarle, porque sus propios méritos no pudieron. Así que tuvieron que confiar en Judas para poder apresar a Jesús y poder llevar a cabo ese plan que tenían desde antes, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a ver 2 puntos. Yo le puse por título una visión más allá. Vamos a la palabra de Dios, que es desde el capítulo 12, desde el versículo 18 al 27. La palabra de Dios dice así. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no le dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en el cielo, en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza ardiendo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Oremos. Padre, Señor, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte por esta palabra, Señor. Te pedimos que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, que la palabra que el día de hoy tú tienes preparada para nosotros podamos atesorarla, Señor. Que no quede como una simple enseñanza, Señor, sino que podamos meditar en ella, poderla poner en práctica, Señor, en nuestra vida. Examinarnos, Señor, si estamos haciendo lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Padre, a poder comprenderla, a hablar verdad, Señor, y que todo lo que sea humano, Señor, tú lo quites para poder estar siempre instruido en tu palabra, que es viva y eficaz. Dirígenos, Señor, en este tiempo, por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a ver 2 puntos. El primero yo le puse una visión terrenal, que abarca desde el capítulo 18 hasta el 23. Y podemos ver que la palabra de Dios comienza en el versículo 1, donde dice: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Acá vemos una palabra que es el entonces, donde nos relata una continuidad respecto al texto anterior, ¿verdad? Que es donde vimos con Eloi sobre cuestión del tributo, que es a lo del César y a Dios lo de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, vemos que a los fariseos y a los herodianos no les resultó esa pregunta. Y yo me imagino como que cambio en el equipo, salen los herodianos y entran los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran estos saduceos? Los saduceos
se llamaban, según la tradición y los estudiosos, como los justos. Era un partido religioso o una secta contemporánea a los tiempos de Jesús, como estamos viendo. Pero había algo muy importante en ello, que era que tenían mucha posesión de riquezas. Y muchos sabemos que cuando alguien tiene riqueza, muchas veces es fácil para todos conseguir las cosas. Y lo mismo pasaba en ese entonces. Ellos, al tener bastante riqueza, tenían una gran influencia en los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Como eran influyentes, ya llegaron al punto de querer conseguir lo que todos estaban buscando, que era poder matar a Jesús. Otra cosa de los saduceos era su doctrina. ¿En qué creían los saduceos? Ellos solamente creían en la Torá. ¿Conocen la Torá? La Torá son los primeros 5 libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia. El Pentateuco, escrito por Moisés, que eran las leyes. Ellos creían solamente en la Torá y no la tradición oral como los fariseos. Los fariseos también creían en la tradición oral, se regían mucho por la tradición. Y los saduceos tampoco creían en espiritualidades. No creían en ángeles ni en demonios. Y lo que vamos a ver ahora, que tampoco creían en la resurrección. Ojo acá, que cuando decimos que ellos creían en la Torá, no la creían como nosotros la entendemos ahora. Porque recordemos que ellos en ese entonces no tenían la Biblia completa como gracias a Dios nosotros la podemos tener ahora, sino que ellos solamente tenían esos fragmentos, esos escritos, y no creían en los escritos de Jeremías, por ejemplo, en los profetas mayores, en los profetas menores. Y el detalle que hay acá de creer en la Torá es que ellos sentían el derecho de poder interpretarla como ellos querían. Ellos la interpretaban conforme a lo que ellos querían creer. Entonces, hermanos, al igual que en la lección que nos dio el hermano Eloy, podemos ver a 2 grupos que estaban opuestos. ¿Recuerdan que los herodianos eran opuestos a los fariseos? No se llevaban, pero se juntaban con un mismo propósito, que era poder tomar a Jesús. Acá pasa lo mismo. Acá los saduceos estaban opuestos a los fariseos por sus creencias, pero tenían el mismo fin, que era poder acabar con Jesús y, según ellos, sus herejías, porque decían que Jesús decía herejía, que estaba en contra de la ley. Y dice un erudito muy conocido por nosotros, John MacArthur, dice que los saduceos estaban muy molestos con Jesús, porque como eran gente de riqueza, ellos vieron que Jesús votó a los mercaderes, entonces vieron que estaban perdiendo sus ganancias para generar recursos en el templo. Entonces desde ahí ellos quedaron molestos y decidieron también ir a acabar con el ministerio y con la vida de Jesús. ¿Y qué sucede acá? En el relato le preguntan: Maestro, versículo 19, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Y así decían que pasó que ningún hermano dejó herencia hasta que llegó al 7º, ya no había más hermanos, la viuda después de un tiempo también falleció. Ninguno de los hermanos dejó herencia. Y acá los saduceos están citando en lo que ellos creían, que era el Pentateuco. Si me acompañan ustedes a Deuteronomio capítulo 25, específicamente en el versículo 5, acá nos relata algo similar, que era la ley que tenían ellos. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y tomará por mujer y hará con ella parentesco. Ven que acá encontramos algo similar respecto a los que nos dice Marco. Y esta era una antigua y común costumbre que tenía la ley judía. Y ustedes me preguntan, ¿por qué los judíos tendrán esta ley que el hermano se quede con la mujer de su difunto hermano? O sea, lo que pasa es que para ellos
era muy importante que un hombre tuviera descendencia. ¿Para qué? Para que prevaleciera su nombre, y no solo eso, sino que para que también ellos pudieran conservar todo su patrimonio, toda su herencia. Entonces por eso estaba establecido en la ley que el hermano le diera descendencia a su difunto hermano. Pero simplemente por eso. Entonces, los saduceos le dijeron a Jesús esto. Y como ellos no creían en la resurrección, decían entre sí, yo me imagino, ya acá al fin pillamos a Jesús, no va a poder responder de buena forma y vamos a poder tomarle. Porque no puede ser esposo de los 7 hombres en la resurrección. Porque a pesar de todo, nosotros en este mundo estamos sujetos a leyes, ¿verdad? Y para ellos era común, o era más bien una ley, que el hombre solamente tuviera por mujer a una esposa. Entonces ellos en su cabeza, en su enfoque, estaba centrado en lo terrenal, en lo superficial. Como vimos anteriormente con la hojita. Era lo que estaban acostumbrados a ver, al esquema que estaba desde que ellos nacen, la imagen que se crea así. Entonces, ¿qué sucede acá? Los saduceos ya tenían todas las de ganar. Ya estaban frotándose las manos, esperando la respuesta de Jesús para poder tomarle y cumplir su objetivo. Como nosotros muchas veces encontramos que hay muchos saduceos en la iglesia, por decirlo, también en un espectro más allá de lo evangélico, que se centran en sus creencias, se centran en su conveniencia a través de la palabra de Dios para lograr cosas que muchas veces son vanas, ¿verdad? Que no nos llenan, porque tienen su espectro en este mundo y no más allá de ello. Pero ¿qué le dice Jesús? Podemos ver acá la respuesta de él. En el versículo 24 en adelante. A este punto yo le puse la respuesta con la ley, con una mirada más allá. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acá Jesús le responde de forma directa. Y nosotros muchas veces tenemos que tomar ese ejemplo de Jesús cuando nos vemos enfrentados a un testigo de Jehová, que vemos que nos está hablando algo que no va y no le decimos: ah, sí, está bien, ya. Nosotros no tenemos que actuar así, sino que tenemos que, como lo hizo Jesús acá, confrontarlo. Él en ningún momento le dijo: no, está bien, no crean en la resurrección, sino que por el contrario, Él los confronta y le dice: ¿no erráis? Le dice: están equivocados. ¿Y por qué dice estas cosas? Porque recordemos que Jesús no estaba enfrentándose a cualquier persona, sino que recordemos que los eruditos eran gente preparada en la escritura. Ellos se conocían el Torá al revés y al derecho. Pero hay una diferencia entre conocer y recitar o memorizar. Porque ellos recitaban, ellos se sabían de memoria la Torá, pero ellos no la conocían. Ellos no conocían el verdadero significado, el verdadero sentido de la palabra de Dios. Hermano, lo que nosotros tenemos acá no es simplemente un libro, porque libros hay muchos, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios, es la voz de Dios que habla a nuestras vidas. Es viva, es eficaz, inerrante, porque no se equivoca. Es inherente, es necesaria para nosotros, infalible, ella no falla. Y nosotros la podemos tener completa, hermanos.
Y nosotros lo que necesitamos es poder entenderla para no ser como los saduceos. Si le falta a alguien entendimiento, dice la palabra de Dios, pídalo. Y Él se los dará, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, orar para poder tener una sana doctrina y nunca apartarnos de la verdad, como vemos en el día de hoy. Vemos muchos saduceos, como les dije, muchas sectas religiosas que profesan el nombre de Dios. A mí me gustó un pastor muy conocido por nosotros, que veía un espectro de la cristiandad. No le decía cristiano, le decía cristiandad. ¿Por qué? Porque son muchos los que profesan el nombre de Jesús, pero ¿son cristianos? La verdad es que vemos un montón, ¿no? Y si podemos darnos cuenta, los saduceos, en el tiempo de Jesús ya existía ese tipo de persona que profesaba de la palabra de Dios, pero que no era la verdad. Y lo mismo nos pasa ahora. Así que hay que tener cuidado también con quien nosotros compartimos, examinarlo. Y primeramente examinarnos a nosotros si tenemos una verdadera interpretación de lo que nosotros creemos. Sabemos que hay libros que nos ayudan a nosotros, comentarios bíblicos, pero la verdad siempre va a estar acá, porque esta es la palabra de Dios. Hay muchas religiones que se guían por personas. Testigos de Jehová, mormones que siguen a Smith, a Rutherford siguen los testigos de Jehová, si no me equivoco. Entonces ellos ponen la palabra de Dios a la altura de lo que le dicen esas personas. Y eso nosotros no debemos hacerlo. Los católicos, ¿qué hacen los católicos? Ponen la palabra de Dios a la altura de su tradición y del grupo de sacerdotes, diciendo que esto debe estar por sobre todas las cosas porque es Dios hablándonos a nosotros. ¿Y qué pasa con este grupo de personas? Si me acompañan en Mateo 7, 21 en adelante, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Como podemos ver, no es que el Chavi esté inventando lo que él quiere, sino que la misma palabra de Dios dice que muchos profesan el nombre de Dios, pero no es la verdadera palabra de Dios. Y acá él advierte que cuando lleguemos a ese encuentro con Dios le va a decir: yo no los conocí porque ustedes no estaban hablando la verdad, sino que estaban hablando cosas conforme a sus tradiciones, conforme a lo que ustedes querían interpretar, como lo hacían los saduceos. Hay que tener cuidado y lo único que hay que hacer es poder orar para nosotros no apartarnos de ella. Y también pedir entendimiento, que es lo fundamental para nosotros hablar con verdad. Y siguiendo el relato, Jesús les dice en el versículo 25: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Jesús en ningún momento, como les dije anteriormente, pone en duda la resurrección. Para él es algo que iba a pasar, no como los saduceos que ellos decían que no iba a pasar. Pero Jesús le responde con un enfoque distinto. Él no le responde mirando acá en la tierra donde nosotros estamos. Él le responde mirando un poquito más allá, donde muchas veces nos cuesta a nosotros por estar inmersos en el sistema, en el esquema del mundo, en lo que buscamos conseguir. ¿Y qué le dice Jesús? Primeramente acá nos podemos ver que hay una pregunta. Nosotros, si lo leemos, nos vamos a hacer una pregunta porque nos dice: cuando resuciten de los muertos. Pero ¿quiénes van a resucitar? ¿Nos dice ahí quiénes van a resucitar? No, ¿verdad? Como saben, nosotros tenemos 4 evangelios que son sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que relatan la misma historia y se pueden complementar para poder ver algo que no nos dice este pasaje. Y en el evangelio de Lucas, en el capítulo 20, 35, lo tengo acá, dice:
más lo que fueren tenido por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Lucas complementa que los que van a resucitar son los que fueren tenidos por digno, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, ¿quién de nosotros es digno por nuestros propios méritos? Nadie, ¿verdad? Nadie por nuestros propios méritos puede ser llamado digno, porque nadie se ha ganado la salvación. Y Efesios 2, 8, 9, ¿qué nos dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos dignos exclusivamente por la gracia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su Hijo por nosotros, se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, ¿verdad? La propiciación que hizo Jesucristo fue el acto de amor más grande demostrado por Dios para que nosotros pudiésemos ser dignos. Fue la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Un favor perfecto, un favor sin mérito. Entonces nosotros sí somos dignos por medio de Jesucristo, pero no por nuestros méritos. Entonces, quienes han creído en Jesucristo, que es nuestro Salvador, quienes han entendido su condición de pecador, pueden ser llamados dignos. Ellos van a resucitar. Si tú eres digno por medio de Jesucristo, tú vas a resucitar. ¿Y qué dice respecto a la resurrección? Dice que, ojo que acá está hablando de la resurrección, acá lo tengo. Esta resurrección se traduce como anistemi o anástasis, que significa levantar, ponerse de pie. De esa resurrección estamos hablando cuando estemos allá en la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando ya Él venga a buscarnos y nosotros podamos estar con Él y seamos perfectos, sin mancha y sin pecado. De esa resurrección está hablando cuando nosotros estemos en el cielo, no acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que no se van a casar ni se darán en casamiento. Acá yo dije, no se casarán ni se darán en casamiento. Decía yo, empecé a buscar otras versiones que me ayudaran. Y acá pude encontrar una de la Reina Valera 1909, donde dice que los hombres no se casarán ni las mujeres se darán en casamiento. Recordemos que la tradición judía, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna novela árabe, turca, está inmersa que la familia da a la mujer para que se case con un hombre de otra familia, ¿verdad? Entonces acá se refiere que la mujer no la van a dar en casamiento y el hombre no se va a casar. Entonces acá el Señor nos dice que los únicos dos géneros creados por Él no se van a casar. Y los compara como ¿qué cosa? Como ángeles. No vamos a tener una clase de angelología acá porque no sé mucho y es muy extensa. Pero, ¿qué podemos encontrar respecto a los ángeles? Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Unas pequeñas pinceladas de los ángeles. Hebreos 1:6. Sí, dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Acá podemos ver qué hacen los ángeles allá en el cielo. Lo principal, adoran a Dios. ¿Nosotros para qué fuimos hechos? Para ser adoradores de Dios, ¿verdad? Vamos a ser igual que los ángeles, vamos a ser adoradores de Dios. También podemos ver que los ángeles son seres de espíritu. Según Lucas 24, después de la resurrección de Jesús, recuerdan que Él se les presenta a sus discípulos y Él le dice, vengan, acérquense, tengo cuerpo y carne, porque no soy un espíritu. Entonces, ¿qué podemos ver? Que acá los ángeles, como son espíritu, van a ser de inmaterial, ¿verdad? No van a tener cuerpo físico. Y así nos compara el Señor cuando nosotros estemos allá en presencia de Él, ¿verdad? Y después continúa diciendo, pero respecto a que los muertos resucitan. En el versículo 26.
Antes de comenzar a explicar esto, me gustaría que leyéramos, pero respecto a que los muertos resucitan, se salten la pregunta y digan, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acá podemos ver que está hablando de otra resurrección. Los quiero dejar ahí para que queden pensando en qué resurrección puede ser. Porque Él les devuelve su respuesta, pero con la misma ley. Le responde también, ¿a quién saca acá? ¿No habéis leído de Moisés? ¿Y de quién le preguntaron ellos? También de lo que había escrito Moisés, ¿verdad? Entonces Él le da de su propia medicina. ¿Y qué dice acá? Respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que mucho erráis. Acá Jesús está citando a Éxodo capítulo 3, versículo 6. ¿Me acompañan? Vamos a ver si es lo mismo o no. Segundo libro de la Biblia. Dije Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice así en el llamamiento de Moisés. Y dijo, ¿quién dijo? Dios, Jehová en ese tiempo dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El respeto reverente que tenía Moisés al escuchar al mismo Dios hablándole a través de una zarza, de un arbusto. Pero él dice lo mismo acá, Jesús cita lo mismo que podemos ver en Éxodo 3:6. Pero su visión no estaba puesta acá. Que quede claro eso, él estaba viendo un poco más allá. Y esta palabra de resurrección viene del griego que dice egeire. ¿Qué quiere decir? Una muerte vivificadora. Acá Dios le estaba diciendo, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que creen que tienen vida y los que no creen que está muerto. Acá Dios le está diciendo, yo soy un Dios de los que creen en mí. De que a pesar de que dejen este mundo terrenal, siguen con vida. Ellos siguen aquí conmigo porque son hijos míos, van a ser eternos. Yo no soy un Dios de muertos. Yo no soy un Dios de la gente que no cree en mí, de la que no tiene vida eterna. A eso está apuntando Dios. Es absurdo pensar, como lo pensaban los saduceos, que la porción de Dios, que la felicidad de creer en Dios esté en alguien que va a morir, ¿verdad? Pero no una muerte, no una separación momentánea, sino una muerte para siempre. La muerte en la que va a estar sufriendo, una muerte donde va a estar junto con Satanás, ¿verdad? Es difícil creer que nosotros, o sea, que esa gente no va a encontrar la vida eterna, no va a tener, se va a perder, van a sufrir por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y eso es lo que apunta a Dios, porque estar muerto, muerte significa simplemente separación, una separación para los que creen momentánea de este mundo, ¿verdad? Ellos no están físicamente con nosotros, pero están vivos porque su alma no fallece. La alma de quien creyó en el Señor Jesucristo no fallece. Y va a levantarse, como vimos anteriormente, cuando Jesucristo venga por nosotros, ¿verdad? Y podamos ser adoradores de verdad y por la eternidad para Dios. Y termina Jesucristo diciéndoles, mucho erráis. Cristo desechó toda la objeción que tenían los saduceos, porque ellos eran infieles, calumniadores de la palabra de Dios. Ellos eran los herejía que buscaban que Jesucristo
errara, porque sus creencias no eran de verdad. Y como les dije al principio, él estaba apuntando a tiempos futuros, no estaba viendo en lo terrenal. Si me acompañan a 1 Timoteo capítulo 6, acá Jesús le habla, acá Pablo le está escribiendo a Timoteo una epístola para los gentiles, ¿verdad? Que somos todos nosotros. 1 Timoteo 6, del versículo 3 en adelante, hasta el 8, dice: pónganse a pensar en esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Acá, sin pensar mucho, nos podemos imaginar o se nos viene al tiro a la mente estos saduceos o los fariseos, que siempre buscaron desacreditar a Jesús, siempre le siguieron con ese fin de acabar con su ministerio y se envanecieron. Siempre fueron sabios en su propia opinión, creyeron en lo que creían creer, ¿verdad? Y acá, como Pablo le está hablando a los gentiles, a nosotros también, nos dice, podemos ver cómo hay gente cristiana en este entonces que está envanecida con el esquema de este mundo. Gente que se aparta de la verdad para conseguir cosas beneficiosas para ellos. Podemos ver a gente de la prosperidad que juega con la palabra de Dios para llenarse los bolsillos y no el alma. Podemos ver a gente que busca conseguir cosas a través de Dios en vez de buscar ser verdaderos adoradores de Dios, ¿verdad? Sin duda acá podemos sacar mucho provecho de esta palabra y yo quiero que en el día de hoy tú analices tu vida, como dice la palabra de Dios, examínate a ti mismo. ¿Dónde está puesta tu mirada en este minuto? ¿Está acá en lo terrenal, en quizá buscar la casa de tus sueños, buscar el auto que siempre anhelas, un título importante para darte un nombre en esta sociedad? Ojo que no digo que sea algo malo. Si tenemos eso, gloria a Dios por eso, porque Él nos ha permitido tener todo lo que podamos tener y utilizarlo para su obra también. Pero si tu mirada está centrada en eso y no en las cosas de más allá, no en las cosas del cielo, pidámosle ayuda al Señor para que podamos enderezar nuestro enfoque. No miremos lo que estamos acostumbrados a ver, no miremos las letras negras con el fondo blanco. Veamos un poco más allá, veamos las letras blancas con el fondo negro. Examinémonos, porque ¿qué dice acá en Timoteo? Sin duda nada podremos sacar. Todo lo que hemos generado acá, todo lo que hemos producido acá, no lo vamos a llevar al cielo. Eso es lo que pensaban los saduceos. Ellos estaban llevando sus tradiciones, las cosas de este mundo, al cielo. Y así no va a ser, hermano. Déjame decirte que así no va a ser. No te vas a llevar nada al cielo. Así que para ir terminando, les animo a que primeramente saquen esta mirada del mundo y la enfoquen más allá. Y podamos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Quiero que te quedes con ese mensaje, que no busques primeramente las cosas del mundo, sino que busca la justicia y el reino de Dios. Amén. Oremos.
Padre, Señor, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque podemos aprender más de ti, Señor. Gracias porque podemos ver el ejemplo, Señor, que tú has puesto en tu palabra, donde muchas veces por vanidad, por esquemas de este mundo, perdemos el centro que eres tú, Señor, y nos enfocamos en tener una vida exitosa, Señor, una vida con lujos, Padre. Quizás hay cosas que son necesarias para nosotros que estamos inmersos en este mundo, Señor, pero que siempre nuestra mirada, Padre, seas tú, que nuestro enfoque a lo que busquemos llegar, Señor, seas tú, que podamos buscar tu justicia, tu reino, Señor, sobre todas las cosas primeramente, Señor. Gracias porque podemos entender, Señor, que tu enfoque no está puesto en este mundo, Señor, sino que está en los cielos y a donde nosotros debemos apuntar, porque si alguno dice que pertenece a Dios, debe andar como Él anduvo, como Jesucristo anduvo en este mundo. Gracias por este tiempo, Señor, y bendícenos en lo que queda de este servicio, Señor, y también en la tarde cuando podamos compartir como matrimonio, Señor. Por los méritos de Jesús. Amén.